El viejo bosque permanecía en silencio, como si guardara secretos antiguos y olvidados por el tiempo. Un velo de niebla densa lo cubría, envolviendo los árboles nudosos en un abrazo etéreo. La niebla parecía tener vida propia, moviéndose lentamente entre los troncos, susurrando historias de antaño. Los lugareños hablaban del bosque en voz baja, sus voces apenas un susurro. Decían que el bosque tenía oídos y que escuchaba cada palabra, cada secreto compartido en la penumbra. Historias transmitidas de generación en generación, cuentos de sombras que bailaban bajo la luna plateada y voces que llamaban desde la oscuridad. Los ancianos del pueblo recordaban noches en las que la luna llena iluminaba el bosque, revelando figuras espectrales que se desvanecían al amanecer. Este bosque guardaba celosamente sus secretos, protegiéndolos de las miradas indiscretas de los forasteros. Cada rincón, cada árbol, parecía tener una historia que contar, pero solo a aquellos que sabían escuchar. Era un lugar de susurros y sombras, donde el aire era denso con el peso de las cosas olvidadas. Los susurros parecían venir de todas partes, envolviendo a los visitantes en un manto de misterio y temor. El mismo suelo parecía vibrar con una energía invisible, una sinfonía silenciosa de lo desconocido. Cada paso resonaba como un eco en la vastedad del bosque, recordando a los intrusos que no estaban solos. Pocos se atrevían a aventurarse en el corazón del bosque, su coraje fallándoles al borde de la oscuridad invasora. La sensación de ser observados desde las sombras era suficiente para hacer retroceder al más valiente. Aquellos que lo hicieron hablaron de un miedo palpable que se les pegaba como telarañas, la sensación de ser observados por ojos invisibles. Decían que el bosque tenía una presencia, una entidad que vigilaba cada movimiento. El bosque era un lugar de misterio, un reino olvidado donde la oscuridad reinaba. Un dominio donde el tiempo parecía detenerse, y cada sombra escondía un enigma esperando ser descubierto. La noche era joven, el aire denso con la promesa de travesuras. La luna llena colgaba en el cielo, bañando todo con una luz pálida y misteriosa. La niebla se arremolinaba alrededor de los árboles, creando sombras que parecían moverse por sí solas. 4 amigos, inquietos y aburridos, se reunieron alrededor de una farola parpadeante, sus risas resonando en la quietud. La luz intermitente proyectaba sombras largas y distorsionadas, dándoles un aire de misterio. Marcos, el audaz, retó al grupo a entrar en el bosque. Sus ojos brillaban con un desafío imprudente, una chispa de emoción que no podía ocultar. «Vamos, no tengan miedo», dijo su voz llena de confianza. «Solo hasta el borde», provocó, su voz llena de bravuconería. «¿Quién es Gallina?». Su tono era burlón, pero había un toque de seriedad que hizo que los otros se detuvieran a pensar. Los otros se movieron incómodos, su valentía flaqueando ante lo desconocido. Miraron hacia el bosque, sus sombras temblando bajo la luz de la luna. La oscuridad parecía más densa, más amenazante. Emilia, la escéptica, se burló, pero su voz carecía de su convicción habitual. «¿De verdad vamos a hacer esto?», preguntó, tratando de sonar valiente, pero sus ojos delataban su duda. Juan, siempre el pacificador, intentó razonar con ellos, pero sus palabras se perdieron en el viento. «No tiene sentido arriesgarnos», dijo, pero sabía que sus amigos no lo escucharían. Solo Sara, con su curiosidad despertada, encontró la mirada de Marcos con un destello de emoción. Había algo en la oscuridad que la atraía, una promesa de aventura que no podía ignorar. «Hagámoslo», dijo, su voz apenas un susurro, pero con una nota de desafío que la sorprendió incluso a ella misma. La decisión estaba tomada, y el grupo se preparó para enfrentar lo desconocido. Con una mezcla de temor y emoción, el grupo se aventuró en el bosque. El aire se volvió más frío, el aroma a pino llenaba el ambiente. Cuanto más caminaban, más denso se volvía el bosque. El dosel de hojas sobre sus cabezas bloqueaba la pálida luz de la luna. El silencio era inquietante, roto solo por el sonido de sus propios pasos crujiendo sobre las hojas caídas. Cada crujido de ramas, cada grito de un ave nocturna, les enviaba escalofríos por la espalda. Mientras caminaban más profundamente en el bosque, Emilia notó un tenue resplandor en la distancia. Parpadeaba entre los árboles, como un faro llamándolos. «¿Qué es eso?», susurró, su voz tensa por la aprensión.
atraídos por una fuerza invisible, se movieron hacia el brillo misterioso. A medida que se acercaban comenzaron los susurros, suaves al principio, como el susurro de las hojas, pero gradualmente se hicieron más fuertes, arremolinándose a su alrededor como un viento malévolo. Los susurros eran ininteligibles, un coro de voces incorpóreas que les helaba la sangre. El aire se volvió pesado, cargado de una energía invisible. El miedo, primitivo y absorbente, se apoderó de ellos. Juan tropezó, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos por el terror. «Tenemos que irnos», balbuceó, su voz temblorosa. «Este lugar no está bien». Sección 5. La sombra toma forma. Ignorando las súplicas de Juan, Marcos avanzó sin mirar atrás. La advertencia de su amigo resonaba en sus oídos, pero la curiosidad era más fuerte. Marcos, con los ojos brillantes por una extraña fascinación, siguió adelante. La luz que emanaba del bosque parecía llamarlo, prometiendo respuestas a preguntas que nunca había formulado. El brillo se intensificó, revelando la silueta de una cabaña en ruinas. La estructura parecía respirar con vida propia, cada sombra un susurro de secretos olvidados. Sus ventanas estaban oscuras, ojos sin vida que los miraban desde la oscuridad. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se detuvo. Mientras observaban, una sombra se materializó frente a la cabaña. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado forma, una entidad nacida de la noche. Se retorcía y pulsaba, tomando una forma vagamente humanoide. Cada movimiento era un recordatorio de su naturaleza antinatural, una danza macabra de sombras. Era alta y delgada, sus bordes se desdibujaban y se volvían a formar. La figura parecía estar en constante cambio, nunca completamente definida. Un gruñido bajo emanó de la sombra, un sonido que parecía vibrar en sus pechos, robándoles el aliento. Era un sonido primitivo, que despertaba miedos ancestrales. El terror, puro y devorador, los paralizó en el lugar. No podían moverse, sus cuerpos rígidos por el miedo, sus mentes atrapadas en un ciclo de pánico. Estaban atrapados en las garras de algo antiguo y maligno, una fuerza que parecía haber existido desde el principio de los tiempos. Algo que desafiaba toda explicación. Era un misterio envuelto en sombras, una presencia que desafiaba la lógica y la razón. Sección 6. Un escape desesperado. El pánico finalmente rompió el hechizo. Emilia gritó, su voz aguda y estridente. Dándose la vuelta, corrieron a ciegas, chocando contra la maleza. Su miedo les daba velocidad a su huida. Los susurros los siguieron, burlándose de su terror. La sombra, despertada de su letargo, los persiguió. Podían oír sus pesados pasos golpeando la tierra detrás de ellos, sentir su malévola presencia acercándose. Las ramas les azotaban la cara, desgarrándoles la ropa, pero no se atrevían a disminuir la velocidad. El bosque parecía conspirar contra ellos, los árboles extendiendo sus ramas nudosas, tratando de atraparlos, de mantenerlos cautivos. Sección 7. De vuelta a la luz. Salieron del bosque jadeando, con los pulmones ardiendo. La farola, un faro de seguridad, parpadeaba dándoles la bienvenida. Se apiñaron, temblando, con la ropa rasgada y sucia. Poco a poco, el terror retrocedió, reemplazado por un agotamiento profundo. No hablaron. El horror de lo que habían presenciado estaba grabado en sus rostros. El bosque estaba en silencio ahora, los susurros se desvanecían en la noche. Pero el recuerdo de esa noche, de la sombra en el bosque, perseguiría sus sueños para siempre. Sección 8. Marcados por la sombra. Nunca volvieron a hablar de esa noche, pero los cambió. La despreocupada inocencia de la juventud se había ido, reemplazada por una escalofriante conciencia de la oscuridad que acechaba en los límites de su mundo. Emilia, antes escéptica, ahora se asustaba con las sombras. Su sueño plagado de pesadillas. Juan, con su naturaleza tranquila destrozada, se volvió retraído y meditabundo. Marcos, despojado de su bravuconería, quedó atormentado por el recuerdo de la mirada malévola de la sombra. Solo Sara parecía extrañamente inalterada.
Guardaba el secreto de esa noche muy dentro. Un secreto que brillaba en el borde de su visión. Un recordatorio constante del mundo invisible que existía justo más allá del velo de la realidad. Sección 9. La presencia invisible. La vida continuó, pero el bosque permaneció. Una presencia silenciosa y melancólica en las afueras del pueblo. Un recordatorio constante de la noche en que las sombras cobraron vida. Los lugareños susurraban que el bosque nunca estaba realmente vacío, que algo todavía permanecía allí, observando, esperando. Y a veces, a altas horas de la noche, cuando el viento susurraba entre los árboles, casi se les podía oír. Los susurros, las voces de los olvidados, atados para siempre a las sombras de la casa abandonada. Un escalofriante testimonio de la oscuridad que yacía justo debajo de la superficie de su mundo, esperando a que los incautos se acercaran demasiado.